estimados padres de familia de nuestro colegio La Inmaculada Concepción. Le damos la cordial bienvenida a nuestra tercera Escuela de Padres LIC 2026. Empezamos nuestra actividad poniéndonos en la presencia de Dios y de nuestra Madre María Inmaculada. Paz y bien, querida familia de la Inmaculada Concepción. Con alegría los recibimos en esta oración de la Escuela de Padres. De manera especial pedimos al Señor que esta jornada sea un espacio de aprendizaje, unión y crecimiento para todas las familias aquí presentes y que, guiados por la protección de nuestra Madre Santísima, podamos fortalecer cada uno de nuestros hogares en la fe y en el amor. Vamos a iniciar este momento diciendo todos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos con atención el Evangelio de San Mateo. Cuando bajó de la montaña, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: ¡Señor! Si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo: Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. ¡Estoy sano! Y Jesús le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a elevar nuestras peticiones y pidiendo siempre al Sagrado Corazón de Jesús, decimos: Corazón de Jesús, intercede por nosotros. Señor, te pedimos por la Iglesia, para que sigas siendo madre y guía de todas las familias y anunciando el camino del Evangelio con amor y esperanza a padres, madres e hijos. Roguemos al Señor, Corazón de Jesús, intercede por nosotros. Por nuestra querida congregación de religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción, de manera especial a nuestras hermanas que siguen asumiendo la conducción de tu obra, que Dios infunda en ellas su espíritu de sabiduría y de amor para alcanzar la plenitud de su misión. Roguemos al Señor, Corazón de Jesús, intercede por nosotros. De igual manera te pedimos, Señor, por todas las familias de nuestra querida comunidad educativa, para que tú seas la luz y guía en su hogar. Roguemos al Señor, Corazón de Jesús, intercede por nosotros. Y de igual manera te pedimos por toda nuestra comunidad educativa, para que siembres en ellos el don del servicio y entrega, a ejemplo de nuestros padres fundadores. Roguemos al Señor, Corazón de Jesús, intercede por nosotros. Dedicamos la oración al Sagrado Corazón de Jesús y decimos todos a una sola voz: Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que,
al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Recordemos los lemas de nuestros padres fundadores. Siervo de Dios, Alfonso María de la Cruz Sardinas, que yo sea defendido por ti, oh Virgen. Sierva de Dios, Clara del Corazón de María, si somos hijos de María Inmaculada, debemos ser santos. Vamos a terminar este momento de oración diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien con todos. Gracias por este espacio de oración y reflexión. A continuación, escucharemos a nuestra directora, Madre María Antonieta García Carrizales, quien desea transmitirles un mensaje, un saludo a cada uno de ustedes. Escuchemos con atención. Paz y bien, apreciados padres de familia de nuestro querido colegio, la Inmaculada Concepción. Quiero empezar esta tarde saludándolos con una frase del Papa Francisco, a quien recordamos siempre con mucho cariño. Y él decía: sin la familia, la unidad entre las personas y las naciones pierde su vínculo más básico y se vuelve meramente pragmática, concebida solo como fundada en la utilidad, en la suma de intereses, pero no en la bondad de vivir juntos, ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. Es por eso cuán importante día a día construir nuestras familias como una escuela de humanidad, de amor, de paciencia, de escucha, de diálogo. Y eso día a día necesitan sus hijos en el hogar. En esta oportunidad, nuestra escuela de padres hoy tiene la intencionalidad de fortalecer en ustedes las competencias de acompañamiento socioemocional y formativo de sus hijos, promoviendo el reconocimiento, comprensión y regulación de las emociones, que hoy, mucho más que otros tiempos, es muy importante y significativo. La identificación oportuna de señales de malestar emocional, y eso va a ayudar a favorecer los vínculos familiares que día a día necesitamos acrecentar. Que esta escuela de padres, a la luz de la Inmaculada Concepción y de nuestro Padre San Francisco, sea un momento de crecimiento para cada uno de ustedes y vayan teniendo una familia cada día más vinculada a la fe, a la cultura y a una vida equilibrada. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva escuela de padres en el colegio La Inmaculada Concepción. Agradecemos las palabras de nuestra directora, las cuales nos comprometemos a poner en práctica. Muchas gracias, Madre. A continuación, les presentamos el tema de hoy, el cual se titula Reconocimiento, gestión y expresión saludable de las emociones propias y de los hijos. Le damos para ello la bienvenida a nuestra ponente, Miluska Celi Castillo, psicóloga educativa de la Universidad del Sagrado Corazón, UNIFE, con formación en terapia cognitivo-conductual y especialista en necesidades educativas. Magíster en psicología clínica, con mención en terapia infantil y adolescente, de la Universidad Cayetano Heredia, a quien agradecemos por su aporte y presencia. Escuchemos. Así bien, queridos papitos de la Inmaculada Concepción, el día de hoy quien les habla es la psicóloga Miluska Celi. El día de hoy vamos a trabajar algo que se llama reconocimiento, gestión y expresión saludable de las emociones propias y de nuestros hijos. Para lo cual vamos a empezar hablando un poco de reconocer qué son las emociones, primero de mi hijo y luego las mías. Para esto vamos a hablar de algo muy importante. Tenemos algo que se llama la amígdala, que muchas veces esta amígdala se encuentra en el cerebrito de nuestros hijos, y a mí me gusta hacer mucho ese énfasis de ver nuestro cerebrito como si fuera
dos niveles de una casa. En el primer piso vamos a encontrar lo que es la amígdala, que es el cerebro emocional. ¿Y qué va a pasar? Que es algo con lo que todos vamos naciendo y que instintivamente vamos desarrollando. ¿Qué quiere decir? Probablemente nuestros bebés, cuando necesitan o quieren alimentarse, lloran porque hay una necesidad. Entonces es algo más innato. Mientras que en la corteza prefrontal, a mí me gusta llamarlo el sheriff inteligente. ¿Por qué? Porque mi hijo va a ir creciendo y tal vez cada vez que necesite algo, que quiera manifestarlo, que todavía no tenga las palabras para decirlo, puede llorar, pero con el paso del tiempo y va desarrollándose, va creciendo, lo va a expresar como diciéndolo y manifestando: esto me pone molesto, esto me pone triste. ¿Y quién se va a encargar de esto? La corteza prefrontal. ¿Y cómo la vamos a ir poniendo en práctica? Muy fácil, a través de las cosas que nosotros vamos enseñándoles a nuestros hijos, paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Anteriormente habíamos hablado de algo muy importante. El cerebro de nuestros hijos se desarrolla, según últimos estudios, hasta los 25 años. ¿Qué quiere decir? Que están en un proceso moldeable. Su cerebrito se sigue moldeando, se sigue desarrollando, y nuestros hijos a esta edad están en la tercera parte de ese desarrollo aún. ¿Qué más quiere decir? Que hay experiencias repetidas que van a formar los hábitos de nuestros hijos y por lo cual van a ir practicando. Ok, cada vez que de repente yo me caigo, esto me genera tristeza porque me duele y lo vuelvo un hábito. De repente, todas las mañanas tengo 5, 6, 7 añitos y voy creciendo y llego a tercero y cuarto de primaria, y si desde inicial lo he ido fomentando en tercero o cuarto de primaria, probablemente cuando yo vaya a tender mi cama ya haya un hábito adquirido. Y si es que en tercero y cuarto aún no lo hay, estoy en el mejor momento para hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Armo un horario con mi hijo y todas las mañanas nos vamos juntos a tender la cama, de repente tal vez limpiar la mesa. ¿Y qué más podemos ver aquí? Emociones. Las emociones influyen, 1, en el aprendizaje. 2, en la conducta que va a demostrar mi hijo. Y algo importante aquí es que muchas veces las conductas de nuestros hijos van en función a una emoción. ¿Qué quiere decir esto? Si probablemente mi hijo le encanta dar abrazos, le encanta jugar con sus amigas, probablemente está viviendo la emoción del amor. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a manifestarlo de cierta manera, de repente a través de abrazos, y no un amor como de repente podemos conocer uno de adultos, sino ese amor amical, ese amor que de repente hace referencia al me cae bien, me agrada, lo quiero, es mi mejor amiga, es mi mejor amigo. Entonces vemos estas emociones y vemos que llevan a una conducta, como tal vez también un niño que de repente en casa siempre fomentamos el hecho de que jugar, valga la redundancia, un juego de mesa, y siempre le haga ganar, siempre gane, tal vez el día que llegue a casa, que llegue al colegio, probablemente si hay una actividad o hay un concurso y pierde, ¿qué es lo que puede pasar? Se puede asustar, se puede frustrar, porque él está acostumbrado a que siempre se debe ganar. Y probablemente llegue al colegio y le pueda chocar. ¿Y cómo podemos trabajar eso? En casa a través del juego. De repente un día gana él, un día gana su hermanita, un día gano yo, un día gana papá, y fomentamos que esa frustración se trabaje y que cada vez que alguien gane todos decirle, uy, qué lindo, ganaste, felicitaciones. O de repente, hoy día perdimos, pero mañana lo haremos mejor. Y le vamos enseñando a reducir esa frustración. Cosa que cuando llegue al colegio, si otra persona gana un concurso, oye, felicitaciones, lo hiciste bien. Porque en casa lo he ido trabajando también y tenemos que seguir trabajando en eso. Creamos hábitos en base a lo que enseñamos en casa y en el colegio. Ahora, una pregunta que me encanta hacer es, ¿qué siento yo como madre, como padre, cuando mi hijo no obedece? ¿Cómo me siento? ¿Me frustro? ¿Me enojo? ¿Me pongo triste? Porque hay que recordar que nosotros también somos seres humanos y también sentimos y también vivimos las emociones. Entonces hay que tener en cuenta cómo me siento yo cuando mi hijo se pone así y cómo reacciono. ¿Por qué? Hay algo muy interesante que son las neuronas espejo.
Y basándome en mi emoción, probablemente yo voy a responder a mi hijo y mi hijo me va a responder de la misma manera. Ojo, no por algo de repente de que mi hijo sea respetuoso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver desde la forma en cómo yo le enseño a comunicarse. ¿Qué quiere decir esto? Si mi hijo de repente, cuando quiero corregir, grita, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Respiro profundo, me calmo y si es que necesito 5 minutos para calmarme, le digo, hijo, hija, mira, esto que ha pasado me ha hecho enojar. ¿Qué le estoy enseñando? A discernir cuál es la emoción que siento. Que él también puede entender que eso es enojo. Y que enojo no solamente son gritos. Me puedo enojar y si me enojo puedo tener mis 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Hijo, hija, lo que ha sucedido me ha enojado mucho. Y como yo no quiero hablar de una manera donde de repente me vaya a expresar mal, voy a ir y me tomaré 5 minutos. Cuando me calme, hablo contigo. Voy a mi cuarto, me calmo, respiro profundo. Cuando yo sienta que esté calmada, que esté calmado, regreso y le digo, ya me calmé, conversemos. Entonces, ¿qué hago? Le he enseñado a mi hijo o a mi hija a decir su emoción, a tener también un tiempo para regularse y luego poder hablarlo sin necesidad de gritar. Mi hijo o mi hija se va a sorprender, me va a ver así, porque tal vez antes no lo hacía. Y ahora se está dando cuenta de que sentir enojo, sentir tristeza es válido, pero también es importante cómo lo manifestamos. Por otro lado, aquí me gusta hacer énfasis, porque imaginemos que yo soy una persona ansiosa y de repente algo me enojó, de repente me desbordé yo también como adulta, como adulto, y le hablo a través del grito. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente mi hijo también se va a irritar y no vamos a poder tener una buena comunicación. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas neuronas de espejo se transmiten. Ahora, poniéndole un ejemplo nosotros como adultos. Por ejemplo, llego al trabajo y de repente tenía un día muy agotador. En la mañana ha sido pesado levantar a mi hija, a mi hijo. Estoy un poco cansado, molesto, irritable y llego al trabajo. Pero viene de repente la señora del aseo y me dice, ¿cómo está? Buenos días. Y me saluda súper feliz. Probablemente así yo tenga ese día malo, de repente tengo un día muy agotado donde yo no me sienta bien, el hecho de que una persona venga y me salude de esa manera va a cambiar completamente mi semblante. Entonces lo mismo pasa con nuestros hijos. Esa emoción se va a transmitir y es importante manejarlo en nosotros. Ahora, características emocionales. Hay que entender que no son desobediencias, es dificultad emocional muchas veces. Y tenemos ejemplos como niños que se frustran y de repente, como lo que hablamos, de repente le encanta ganar en un concurso de lectura y gana otra compañera y se enoja. Y cuando yo le pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? No me pasa nada. Pero en el fondo, eso me enoja. ¿Y qué pasa? Muchas veces les enseñamos a nuestros hijos a evadir, a evitar las emociones que sienten. Cuando lo más saludable sería decir, ok, esto me enoja. Pero esto nos lleva a qué emoción, a la frustración. Y a veces vemos respuestas de nuestros chicos y quieren aventar las cosas, pero no saben expresarlo porque nosotros tenemos que empezar a enseñarles cómo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Lo que hablábamos anteriormente. Si algo me pone triste, hijo, estoy triste. Incluso puedo inventar situaciones para que mi hijo me ayude a tomar decisiones y a resolver el conflicto. Y creamos vínculo con ellos incluso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Le digo, hijita, hijito, mira, me ha pasado esto en el trabajo. Y basándome en este ejemplo, yo le digo, me he peleado con mi compañera de trabajo porque me ha dicho una frase muy fea. Y esto me ha puesto triste. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Y los chicos, papá, mamá, yo haría A, B, C cosas. Y lo van a hacer porque para ellos, a esta edad, todavía nosotros somos sumamente significativos. Digo todavía porque cuando uno va creciendo, acordémonos de que la primera superheroína y superhéroe somos nosotros los padres, cuando somos más pequeños. Van creciendo y se vuelven la Miss. Y luego sus amigos, sus pares. ¿Pero seguimos siendo significativos? Sí. Pero van a cambiar
de repente las personas con las que yo voy a tender a conversar más, porque voy a hacer por gusto y por afinidad también. Ahora, es importante que en este proceso donde los amigos se vuelven más significativos, ¿qué pasa? También a esta edad se empiezan a dar los conflictos con ellos. Entonces, tenemos que ser observadores en casa, no solamente de la parte emocional, sino de la conductual. Las dos van de la mano. Por ejemplo, tengo a mi hijo que me dice que le encanta ir al colegio y un día viene y me dice, no quiero ir al cole. ¿Qué es lo que pasó? De repente en el trasfondo hay una frase de no me gusta que me moleste. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le pregunto. Y acuérdense, siempre dar los casos hipotéticos. Mira, justo hoy día me siento un poco mal, no quiero ir al trabajo porque tal vez me ha pasado esto con un compañero. ¿Qué harías? Mamá, de repente yo iría y hablaría con él. Ok. Y cuando yo vea situaciones parecidas, ¿qué le voy a decir? Lo mismo. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que yo debía hablar con mi compañero porque me hizo sentir mal? ¿No deberíamos hacer lo mismo? Y incluso tengo que entrar en alianza con el colegio. Le explico a la Miss, le explico de repente al auxiliar, algo ha pasado. Y que ella también me ayude. Porque acordémonos de que el colegio y nosotros somos un equipo, tenemos que trabajar en equipo siempre. Otro punto importante. Quieren más independencia a esta edad. Tenemos chicos de tercero, de cuarto, que ya buscan hacer sus cosas, ¿verdad? Y es muy importante que no cortemos estas alas. Si mi hija, mi hijo me quiere ayudar de repente porque me ve que un día estoy muy enferma y quiere barrer, muchas gracias. Estoy muy agradecida de eso. No cortemos las alas de nuestros hijos porque también les enseñamos y les damos frases. Les voy a comentar algo. En mi experiencia, por ejemplo, he trabajado con niños que tienen TDAH, tienen el diagnóstico de TDAH, y muchos de ellos, y lo que se maneja mucho en terapia con ellos, es la parte de culpa, porque de repente los regañan mucho, porque los amigos a veces les dicen frases como, eres muy inquieto, no me quiero juntar contigo. Y cuando llegan a veces a terapia, ¿qué es lo que pasa? Hablan mucho de la culpa, porque creen de que todas las personas se sienten mal estando a su lado muchas veces. Entonces es importante que nosotros estemos acompañando a nuestros hijos y cuando vemos que ellos nos dicen frases como déjame, yo puedo, yo le digo ¿qué? Tú puedes. Y de repente quiere servir el jugo y derrama todo. Yo me desespero, pero trato de calmarme ante él. Luego ya me puedo desesperar. ¿Por qué? Porque seguro derramó y se equivocó, pero mañana lo va a volver a intentar y lo va a hacer mejor, hasta el punto donde él o ella pueda hacerlo solo. ¿Y qué es lo que yo le estoy diciendo al no corregir eso y dejarlo y permitirle que se equivoque para que aprenda? Le estoy diciendo una frase muy bonita, que él es capaz, que confío en él o confío en ella. Entonces él va a interiorizar esto, soy capaz. Por favor, confía en mí, mamá. Esas son las frases que me dicen detrás de algo donde él o ella quiere hacer una actividad sola o solo. Ahora, ¿qué es la autonomía en este proceso? ¿Por qué? Porque ellos están desarrollando toma de decisiones, asumir consecuencias detrás de los actos que de repente han realizado, organizar su vida, tener criterio propio. Todas estas capacidades se van desarrollando con la autonomía, con los pasos de los años, más en esta edad, donde ellos ya son mucho más elocuentes. Y hay que pensar que una decisión importante que tomaste en tu vida, tal vez, ¿me dejaron mis papás? Hay que preguntarnos eso a veces. Cuando yo era joven, ¿tomé alguna decisión y me equivoqué? Ok, de repente sí. ¿Estuvo mi mamá y estuvo mi papá en esa equivocación? ¿Qué creen ustedes? Hay que analizarlo, hay que pensarlo. Porque muchas veces el de repente no permitirle equivocarse a nuestros hijos nace desde nuestro propio miedo. Y no está mal sentir miedo de que mi hijo o mi hijo pueda de repente derramar el jugo o que de repente en el colegio haya tenido un conflicto con sus compañeros y yo diga, no, tengo que yo resolverlo. Y a veces pasa cosas muy graciosas como el hecho de que a veces hay alumnos que se pelean dentro del colegio y ellos mismos con la Miss buscan solucionar el conflicto, se dan la mano, se piden disculpas y a veces los papás
seguimos en guerra, nos seguimos peleando. Y los chicos van al recreo y ya están que juegan y están que corren. Y el miedo es basado en una señal de que nos importa realmente a nuestros hijos porque es lo más importante que tenemos. Pero si esos miedos nos llevan a controlarlo todo, nuestros hijos no van a aprender a tomar sus propias decisiones y solamente les va a dar temor o van a obedecer porque también vamos a generar en ellos miedo. Acuérdense de que las emociones se basan en esto que son las neuronas espejo, se transmiten. Si yo soy muy temeroso, probablemente mi hijo también sea muy temeroso de algunas cosas. Entonces hay que aprender a confiar en ellos. Otro punto importante es ni controlar ni abandonar, acompañar a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una línea muy delgada, que yo le digo que es como un cordón umbilical, donde nosotros podemos caer en sobreprotección, dándole frases como yo lo hago por ti. Cuando ellos son inteligentes, son sumamente inteligentes. Y en general, no solamente estoy hablando de repente aprendizajes. Ellos son capaces de resolver sus problemas, ellos son capaces, si ustedes los vean como ellos, tercero y cuarto siempre fomentan mucho la comunicación y ellos lo pueden lograr. Entonces tengo que cambiar esto por confío en ti. Y si es que se equivoca en ese proceso, pues yo estoy aquí para ti también. Acompaño. Otro punto importante, debes saber esto. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean los números uno, que de repente se desarrollen adecuadamente en la parte educativa, pero muchas veces ellos lo hacen. Acordémonos que también hay algo que es importante, las inteligencias múltiples. Y tal vez, claro, matemática le cuesta un poco más, pero de repente en ciencia es número uno. Y hay que saber respetar que ellos van a elegir cuál es el curso que más de repente me va a salir mucho mejor, el cual voy a desarrollar mejor. Ahora, sobre exigencias. Si no te esfuerzas ahora, nunca serás un buen profesional. A veces he escuchado esas frases y son muy fuertes, pero he escuchado incluso en niños más pequeños que los papás siempre están fomentando. Y aunque la exigencia es buena, es adecuada, también cuando es demasiado puede causar ansiedad en nuestros hijos. Entonces hay que tener en cuenta esto y tener mucho cuidado porque es una línea muy ligera, como dije. Ahora, porque yo lo digo y punto. Ahí está el autoritarismo. Cuando, como dije, vuelvo y repito, nuestros niños tienen el derecho de equivocarse en este camino para aprender. Y en esta época del colegio es la primordial, porque cuando lleguen a secundaria van a saber resolver conflictos, van a saber tomar decisiones y eso es a lo que abocamos nosotros. ¿Cómo viven las emociones de los niños? A esta edad, principalmente, necesitan ayuda para calmarse todavía, les cuesta poner en palabras lo que sienten y a veces lo manifiestan con conductas. Buscan aprobación constante, tienden a frustrarse con facilidad e imitan cómo los adultos manejan sus emociones. Y todo lo que nosotros hagamos en casa probablemente ellos lo van a buscar imitar. ¿Y cómo valido estas emociones? 1. Escuchando sin interrumpir. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Te estoy escuchando, estoy para ti. 2. Nombrar lo que sientes. Parece que estás enojado, estás triste por algo. Tengo que nombrar la emoción. No solamente es, estás llorando. No. ¿Te sientes triste? ¿Estás feliz? ¿Tienes miedo? No, que no nos dé miedo mencionar las emociones. Como dije, no hay buena ni mala. Simplemente hay emociones que nos agradan y otras que no. 3. Reflejar sin aconsejar. Veo que esto te ha dolido mucho. Entiendo que te cueste, pero no estoy resolviendo el conflicto. Necesito más bien yo preguntar, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Te puedo apoyar en algo de lo que tú tomes la decisión? Esas frases son las que necesitamos. Y ayudarles a regularse. ¿Qué necesitas ahora para sentirte mejor? Tal vez yo veo que a mi hija le funciona mucho el respirar profundo, entonces le digo, ¿quieres un tiempo a solas? Sí, no. Mi hija me va a responder. Y si me dice sí, ok, te dejo, ¿te parece un momento a solas? Y luego vengo y respiramos juntas. Porque sé que eso le ayuda, sé que eso le funciona. Porque ya voy entrando en su mundo y me va comentando también qué es lo que la calma o lo calma. Ahora, algo importante, las reglas son sinónimo de castigo. ¿Qué creen ustedes? Aquí hago la comparación con los juegos de mesa. Muchas veces atrás tienen normas, tienen reglas. ¿Y nos molestan esas reglas? ¿Ustedes qué creen? Creo que no. Es más, siempre hago la diferencia. Si tengo de repente un familiar que es la picona o el picón a veces del juego,
¿Qué es lo que hace las reglas? Le van a dar orden y estructura. Mantenemos en orden el juego. Entonces, hay que quitarnos un poco de la cabeza el hecho de que muchas veces creemos que los límites restringen a nuestros hijos. E incluso he escuchado que si yo pongo normas, puedo cortar el vínculo o puedo malograr este vínculo tan bonito que tengo con mis hijos. Y es mentira. Lo que estamos haciendo es orientar a nuestros hijos para que tomen las mejores decisiones por sí solos. Acordémonos que la identidad de mi hijo o de mi hija no se construye solo con afecto. También se fortalece con los límites, normas y valores que aprenden en casa. Eso les va a dar estructura para que ellos sepan qué camino elegir. Ahora, estrategias en el amor más límites. Importante. Dar responsabilidades en casa. Y aquí una docente puede darse cuenta cuando mi hija o mi hijo cuando mi hija o mi hijo hace o me ayuda en cosas en casa. ¿Saben cómo se dan cuenta las mises? Por cómo escriben. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ayudo al tema de en casa de barrer, ¿qué voy a hacer? Este movimiento. Voy a barrer. ¿Y qué hago cuando barro? Trabajo la parte motora fina. Motora. Entonces, ¿cómo escribo? Así. Entonces, me doy cuenta de que este pequeño en casa ayuda. O cuando limpio y hago este movimiento. Entonces, cuando yo le digo a mi hijo, dibuja un círculo, lo va a hacer muy bien, porque está trabajando este movimiento. La escritura se basa mucho en temas de quehaceres en casa, por ejemplo. Entonces, a veces las misas dicen, en casa no está haciendo muchas cosas, porque la letra está un poquito chuequita, a veces no le sale muy bien, y no nos damos cuenta de que estas cosas que hacemos en casa pueden ayudarle incluso a mejorar la letra. Ahora, permitirles equivocarse. En el colegio, en la casa, si derrama el jugo, sí, yo me quiero quitar los pelos de la cabeza, pero le permito que lo haga y luego limpiamos juntos, pero la siguiente lo hace mejor y así vamos aprendiendo. ¿Qué más? Fomentar la toma de decisiones. No le resolvamos los conflictos. Si se ha peleado con la mía, hijita, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Cuéntame, dame dos alternativas, ¿qué podemos hacer? Que ella tome las decisiones. Dialogar sin juzgar. Una escucha activa. Eso es lo que necesita. Y reconocer sus logros. Cuando las cosas salen bien, excelente. Hay que felicitarlos. ¿Qué más? Diferencia de castigo y límite, que es sumamente importante. El castigo es algo con lo que nosotros vivíamos antes. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces es una respuesta al enojo. ¿Qué pasa? Viene la Miss, me llama y me dice, ha pasado esta situación, de repente hubo un enfrentamiento, su hijo pateó la carpeta. Yo estoy enojado, llega a casa, ¿y qué le digo? Si te portas mal, te voy a dar duro en casa, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Mi hijo, uno, va a responder de manera evitando la conducta por miedo a que mamá o papá tomen alguna represalia. Entonces aquí pasaba algo muy significativo en nuestra edad. Algo que de repente a ustedes también les pasaba era una frase. Me volví a tropezar con la misma piedra. Porque no había un aprendizaje de introspección de decir, esto que hice no estuvo bien. Sino que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fomento la evitación para evitar que me castigue. Entonces no hay un aprendizaje de por medio y podía volver a cometer el mismo error. En cambio, el límite es todo lo opuesto. Las normas son claras, anticipadas, hay respeto y firmeza y hay autocontrol. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Es hora de dormir nada más. Pero para dar el límite es importante que nuestra palabra tenga valor. ¿Qué quiere decir? Que si yo un día estoy enojado y digo, no va a haber tablet el fin de semana, no hay tablet el fin de semana. Porque si yo cedo, mi palabra va perdiendo valor. Por más que mi hija y mi hijo me abracen, me apapachen, mamá, por favor, quiero la tablet, no tenemos que ceder. Porque si no, nuestra palabra pierde respeto, pierde valor. ¿Respetamos nosotros mismos nuestra palabra? Por más que adoremos y queramos a nuestros hijos, tenemos que cumplir cuando decimos algo. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Por más que el corazón se nos estruje. ¿Qué más? Si es que yo prometí que después de 3:20 de repente va a salir el fin de semana al parque con sus amiguitas, pues también lo cumplimos. Eso es parte de respetar la palabra también. Los logros, como de repente las consecuencias de un acto. Entonces yo no necesito decir, ay, tienes que hacer esto, bla, bla, bla. Y hablo. Mi hijo ya se puso con unos auriculares a todo volumen. No me escucha. Porque el límite es claro. Como se dan cuenta ahí, es hora de dormir. No tengo que decir más. Ya sabe que se tiene que ir a acostar.
¿Puedo aumentar un poquito? Sí. No puedes pegar si estás enojado. Ven, te ayudo. ¿Qué fue lo que pasó? Pero igual es conciso. No estoy gritando. Entonces ese viene a ser el límite. Recordar algo importante. No buscamos niños que no se enojen o lloren. Buscamos niños que sepan qué hacer cuando pasa alguna de estas emociones. Y ahora, me gusta enfatizar mucho técnicas de acuerdo y solución porque es más acorde a la edad de nuestros hijos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay algo que se llama manos seguras y es para abordar el enojo. La indicación en casa cuando pasa alguna situación de mucho enojo en mi hijo, ¿qué pasa? El enojo se engloba en las manos. Por eso es que a veces cuando nos enojamos queremos apretar. En vez de que se aprieten muy fuerte a ellos, ¿qué les vamos a decir? En esta casa las manos, porque a veces ¿qué pasa? Hacen puños y quieren golpear cualquier cosa. No una persona, cosas. Cuando veo estas situaciones, ¿qué le digo? En esta casa las manos no golpean, las manos ayudan. Entonces les doy los squash, me parece que se llaman, o un peluchito y que lo abrace fuerte, 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 o un abrazo con nosotros mismos muy fuerte. Y repetirle la frase, en esta casa las manos no golpean, las manos ayudan. Y eso va a calmar bastante su enojo. Ahora, su opinión importa. Para abordar enojo y frustración, indicación. Si te enojas, ¿qué puedes hacer en vez de pegar? Entonces, ¿qué hacemos? Respiración. Para la respiración, me encanta el de la tacita, por ejemplo, la técnica de la tacita, que es pensar que tenemos una tacita, olemos, porque huele rico la tacita de chocolate, y soplamos. Tenemos también la respiración diafragmática, donde tenemos que tocar en la parte del estómago y respiramos profundo 4, mantenemos 4 y soltamos 4 y lo trabajamos juntos. Luego le pregunto, ¿qué puedes hacer en vez de pegar? Que su opinión importa. De repente me dice, mamá, quiero tiempo solo. Ok, ve a tu cuarto y toma tu tiempo a solas. Que él o ella nos den la respuesta también. Y nuestros compromisos, que siempre hacemos, permitir sentir sus emociones y tratar de no evitarlas. Tenemos que vivirlas. Vivan las emociones y permítanles a ellos que las vivan igual y que las expresen. Esto que sientes es enojo, esto es tristeza, esto es miedo, esto es vergüenza. Todas las emociones tienen nombre. Digámoslas siempre, que no nos dé miedo en casa. Trabajar en mis propias emociones para ayudar a mi hijo. Acordémonos de algo, lo que hablamos hace rato, neuronas espejo. Como yo me sienten, transmitiré también emoción a mis hijos. Ser guía de mi hijo, siempre lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros orientamos. Ser consciente entre lo que digo y lo que hago, que mi palabra tenga valor. Y por último, y el más importante, trabajar en equipo con el colegio. Somos aliados. Si mi docente me llama porque he observado en el colegio, tengo que hacer observación de eso. ¿Por qué? Porque mi hijo no va a responder de la misma manera en casa que en el colegio. Acordémonos que socialmente son dos lugares muy diferentes. En la casa está con mamá, está con la familia. En el colegio está con todos sus amigos. Puede ser libre. ¿Cómo éramos nosotros a su edad? ¿Éramos iguales en casa y en el colegio? Claro que no. Porque son otros grupos sociales muy diferentes. Entonces, si de repente la misma llama y me dice, ¿ha pasado esta situación? Pues me pongo un poco más observadora. Algo está pasando. No porque mi hijo sea malo, no es malo. Simplemente que acordémonos que las conductas, debajo de cada conducta hay una emoción de por medio. Y algo está pasando. Y hay que observarlo. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Paz y bien con todos. Agradecemos a la ponente por el aporte brindado y esperamos que sea de gran utilidad en el rol que ustedes ejercen como padres y madres de familia de sus menores hijos. Asimismo, los invitamos a dialogar en familia sobre la charla que hoy día ustedes han escuchado y enseguida resolver el formulario que encontrarán en la plataforma de Decia Web hasta el 3 de julio. Recordar que de esa manera ustedes como papás estarán registrando su asistencia. Finalmente, le damos gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación y esperamos continuar fortaleciendo nuestro trabajo colaborativo entre ustedes y el colegio en bien de sus menores hijos. Paz y bien.